Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro episodio del podcast de Nación Patriota. Mi nombre es Henry B. Franco, su coach de sillón, para hablar otra vez de los New England Patriots, de quién más, por supuesto. Y en esta vez, esta semana, tenemos mucho de qué hablar porque se empiezan a ver los novatos de los Patriots en sus primeros entrenamientos. Será el mini campamento de novatos este fin de semana, arrancando específicamente el viernes, este viernes 8 de mayo, en el cual ya iremos analizando más adelante en lo que se desarrolla este episodio del podcast, los prospectos más llamativos, tanto los seleccionados como los contratados como agentes libres después del draft. Y hay otros temas por ahí que todavía desarrollándose en el tintero, y empezamos esta edición del podcast hablando un poco de lo que ha sido Rob Gronkowski, porque como ya hemos comentado anteriormente, Gronkowski es nuevo miembro del Salón de la Fama de los Patriots, oficialmente ha sido elegido por los votantes, será inducido en un futuro cercano, todavía no está definida la ceremonia, hay que recordar que los Patriots suelen eh, reservar un día específico para esta ceremonia, usualmente ya durante la temporada regular, al inicio. Entonces, es muy probable que esta ceremonia se lleve a cabo en los próximos meses, pero Gronkowski ya está inducido al Salón de la Fama de los Patriots y no me sorprendería que próximamente también sea miembro del Salón de la Fama de la NFL, porque sin duda es el mejor ala cerrada que ha existido en la historia de este deporte, un tipo que revolucionó la posición, que cambió la manera de ver las alas cerradas. Y obviamente alguien tan grande, pues usualmente la pregunta siempre es y siempre persiste, ¿a quién se le debe que haya llegado a ese nivel? Porque potencial muchos lo tienen, pero alcanzarlo muy pocos. Y Gronkowski es el caso más específico porque fuera un jugador que llegaba del colegial con algunos temas de personalidad, era muy fiestero, tenía algunos problemas con el alcohol, tenía un historial importante de lesiones. Por eso es que en lugar de ser seleccionado en la primera ronda, cayó a la segunda ronda y fue un jugador que no era del todo bien visto por los medios, incluso cuando lo selecciona Bill Belichick se decía, hubo gente que decía que iba a ser un error, y al final no lo fue, pero ¿a qué se debió esto? Recordemos que en ese momento, en 2010, Tom Brady ya estaba establecido como el quarterback franquicia de los Patriots, ya había sido 3 veces campeón del Super Bowl, y Bill Belichick pues ya no era simplemente un loco intentando excentricidades en New England, sino que era un tipo cuyos métodos estaban más que comprobados. Y fue un momento, si recordamos, muy interesante porque era una transición de la antigua guardia, la vieja guardia de la dinastía 1.0 a la 2.0, que es la que se terminó coronando finalmente en el Super Bowl 49 y ganaría otros dos Super Bowls. Pero todo empezó esa reconstrucción, la reconstrucción más importante del equipo desde que Bill Belichick había tomado las riendas de los Patriots ese año, y Gronkowski fue uno de los picks más importantes, tanto en su momento como a posteriori. Y él mencionaba en una entrevista recientemente para el medio de WEEI en Boston que tanto él le daba crédito a Tom Brady como le daba crédito a Bill Belichick por lo que había logrado en su carrera. Y él mencionaba que ambos lo empujaron hasta el límite, pero señalaba y hacía un hincapié en la manera tan estricta de ser de Bill Belichick. Hay que hacer memoria y yendo hacia sus últimos años en el equipo, hubo roces con Bill Belichick, roces porque Belichick ya tenía una visión de lo que quería hacer con el equipo y ya no involucraba a Gronkowski, empezó a haber fricciones, pero ahora que las aguas han calmado y que el tiempo ha curado las heridas, Gronkowski reconoce que Bill Belichick y su manera de ser tan estricta fue lo que lo llevó a ser el gran ala cerrada que se convirtió en la NFL. Y obviamente le da crédito a ambos, tanto a Brady como a Bill Belichick, y creo yo que es válido, es de hecho muy justo, considerando que Tom Brady todavía lo recuperó tras su primer retiro y lo hizo ganar otro anillo de Super Bowl, volviendo a ser un ala cerrada dominante, a pesar de tener más de un año de inactividad. Entonces,
es cierto que ambos hicieron lo suyo, pero en sus primeros años de formación, creo que la manera en cómo cambió y maduró Gronkowski de ese jugador indisciplinado, pero con mucho potencial en Arizona, a lo que terminó siendo en la NFL, es cierto que hay que retribuírselo. Hay que atribuírselo a Bill Belichick, algo que también hizo en su momento Tom Brady después de que se retiró, porque ya una vez que el tiempo ha enfriado las cosas, que los jugadores ven en retrospectiva, pues se dan cuenta de que sin Bill Belichick, y no importa que se diga en otros lugares, es la razón por la que fueron lo que fueron y la razón por la que la dinastía no solamente duró 3 Super Bowls como ocurrió con tantos otros casos, sino que se extendió a casi 2 décadas de duración. Y bueno, ahora ya está en el Salón de la Fama, otro jugador de los Patriots que se vuelve leyenda, otro jugador de estos últimos 20 años que se ha encumbrado en el Salón de la Fama de los Patriots y esperemos que ahora sí haya otro miembro del Salón de la Fama de la NFL que sea parte o que haya sido parte de estos Patriots tan importantes e históricos, porque realmente no hay muchas leyendas de los Patriots que estén en Canton y es algo injusto considerando lo dominante que fue la dinastía por tanto tiempo, pero ya eso será cuestión de otro episodio y de otro momento en el cual pues se presente nuevamente este debate, pero por ahora Gronkowski es nuevo miembro del Salón de la Fama de los Patriots. Y hablando ya del presente y obviamente también del futuro de esta franquicia, hay que hablar un poco de lo que va a ser la presentación del tackle ofensivo Caleb Lomu, porque Caleb será presentado el jueves, un día antes del inicio del minicampamento. Esto lo comentaba Mike Reese, se dio porque no creyeron que la logística tras el draft, tras el pick del Lomu en el draft, fuera la mejor. Entonces, pues, se dieron tiempo de planificar esto con tiempo y parece ser que coincidieron que esta semana, como ya tenía que venir para presentarse a los entrenamientos, era lo mejor para que el jugador se fuera presentando oficialmente con su uniforme de los Patriots, porque como recordarán, cuando se hace la presentación de los novatos, sobre todo esta clase de presentaciones, ya se presentan con su jersey y se suele hacer una serie de fotos, hay acceso a los medios, entonces va a ser un día muy importante, el primer día importante de la carrera de este nuevo jugador de los Patriots, un jugador que fue tomado en la selección número 28 global del draft de la NFL 2026 y que bueno, está la expectativa de que se convierta en el próximo tackle derecho o que al menos le genere competencia a Will Campbell en lo que va en lo que se desarrolla la temporada y por qué no, si Campbell no puede retomar el nivel que tuvo antes de la lesión, Lomu perfectamente podría tomar su lugar como el tackle izquierdo del equipo, pero eso ya se verá. Y es cierto que es un jugador que en los últimos días, en las últimas semanas, se ha comentado mucho de su personalidad, que es un jugador muy tranquilo, que no es alguien que destaque por ser agresivo, salvaje en el terreno de juego y que eso llevó a muchos evaluadores antes del draft a no tenerlo considerado tan alto y que probablemente por eso es que habría caído al final de la primera ronda, porque el talento lo tiene, la técnica lo tiene, pero todavía hay evaluadores de la vieja escuela que quieren ver jugadores que sean muy sucios, que sean muy agresivos, que estén al filo del reglamento, y ese no es Lomo. Pero yo creo que el equipo entiende, y es algo que también se ha comentado, ellos piensan que pueden entrenar la agresividad, y creo yo que lo mejor y lo más importante es que la técnica y lo que no se puede enseñar tan fácil, ya lo tenga aprendido porque eso lo va a ayudar también a ser un revulsivo en su primer año en la NFL y no solamente a ser un jugador que se queda como espectador en la banca, porque cuando es una primera ronda necesitas que tenga cierta actividad o que al menos esté preparado para tenerla, porque es un jugador que se espera del que se esperan muchas cosas por ser tu primera selección del draft. Entonces, eso va a ser muy interesante y son grandes noticias para Drake May porque hay que recalcarlo, tiene a Campbell, que bien o mal es un jugador joven, tiene a Wilson, que es otro jugador joven, todavía es joven, Vera Tucker es joven, bueno, y es también muy joven Caleb Lomo, y son jugadores que si en el caso de Wilson, de Campbell, de Lomo se desarrollan, van a ser jugadores titulares por los próximos 10 años. Entonces, en línea ofensiva siempre es importante tener jugadores durables, jugadores jóvenes que te garanticen
los suficientes años para que tu quarterback esté bien protegido y también para que tu juego por tierra tenga opciones. Entonces, ojalá que Lomu se logre desarrollar en lo que se prevé, puede ser un jugador que sea de calibre al pro en la NFL, lo cual sería fantástico porque si revisamos las líneas ofensivas de toda la NFL, veremos que la mayoría comparten algo en común y es que desarrollan su propio talento. Son equipos que no van a la agencia libre o buscan trades, sino que son equipos que toman jugadores del draft, los convierten en titulares y los desarrollan hasta volverlos élite. Es algo que tiene que empezar también a hacer los Patriots, y no solamente en algunas posiciones, sino en todas, pero principalmente en este tipo de posiciones como la línea ofensiva. Y hablando ya del resto de los novatos, como mencionábamos, el minicampamento inicia este viernes. Es la oportunidad que tienen los novatos, y no solamente los novatos que han elegido o que han firmado, sino algunos que también han sido invitados por parte del equipo que no tuvieron la oportunidad de ser tomados durante el draft y todavía no les dan un contrato, pero tienen la invitación para, como en algunos casos sucede durante la temporada, que traen a jugadores para entrenamientos privados, pues esto permite verlos y analizar si vale la pena o no firmarlos, porque todavía hay margen para firmar algunos jugadores nuevos en el equipo, y qué mejor que sean jugadores con potencial y que sean jóvenes. Entonces, iniciará este viernes. El sábado será la primera práctica pública abierta a los medios de estos novatos. Entonces ya podremos verlos con sus nuevos números y lo que poco a poco estarán mostrando de sus habilidades, porque también los entrenadores van a poder interactuar con ellos. Esto como parte de la nueva fase de los trabajos voluntarios de la off-season. Y algunos de los nombres que más destacan, además de Caleb Lomu, como ya hemos comentado anteriormente, que es probablemente el pick más importante en la línea ofensiva este año, porque estamos hablando de que podría ser el sucesor de Morgan Moses o inclusive el reemplazo de Will Campbell si así se dieran las cosas. Luego está la selección de segunda ronda, Gabe Jacas, uno de los edge rushers más intrigantes de esta clase. Algunos lo han denominado el jugador más violento de su posición en esta clase. Un jugador que, contrario a lo que podría sugerir esa descripción, es muy disciplinado, pero su juego, su estilo de atacar con las manos, de penetrar en la línea ofensiva, es bastante violento. Y es un jugador que ha traído comparaciones de Matthew Judon, que como habremos de recordar, no hace mucho fue nuestro referente cazamariscales de campo, que se convirtió también en uno de los pocos jugadores que ha tenido temporadas consecutivas de 10 o más capturas en este equipo. Un jugador que hasta antes de su salida tuvo un gran número de capturas y realmente ayudó muchísimo a los Patriots. Una de sus mejores temporadas, por ejemplo, se tradujo en que el equipo entero tuviera una temporada de casi 60 capturas en colectivo, con él aportando más de la cuarta parte de esas capturas. Así que más de la quinta parte de esas capturas. Así que es un jugador que termina por ser muy, mucho mejor valorado conforme han avanzado los días de lo que fue en el momento de su pick, porque además se tenía la sensación de que los Patriots se desesperaron porque subieron dando bastantes picks por Jackass, porque se les estaban yendo todas sus opciones. Jugadores como Howell, como Young, como, como Parker se fueron antes que Jackass, entonces sabían que no les iba a llegar al número 63, subieron de la posición y lo tomaron en el 55, y es un jugador que algunos piensan que es un robo. Yo creo que robo no sé qué tanto, porque es un jugador de segunda ronda que no estaba proyectado tampoco irse a primera ronda, pero sí puede ser un jugador que termine convirtiéndose probablemente este año en su pick de más alto impacto, porque entre las bajas de juego y las lesiones de algunos miembros de la posición, y tampoco que hay un gran número para las rotaciones, creo que Yaka se va a ser un jugador que necesita aportar desde el primer momento y parece que puede hacerlo, aunque creo yo que le va a costar un poco por lo limitado que parece ser su variedad a la hora de presionar al coreback, lo cual lo va a hacer un jugador que no esté para todos los downs, pero creo que sí va a ser utilizado con algo de frecuencia por parte de Vrabel y de Zach Kurr, que es el nuevo coordinador defensivo, en temas de algunos paquetes defensivos. Y creo yo que a la larga puede hacer que el equipo tenga más libertad, porque ya no necesitará presionar con 5 o más defensivos, solamente con 4, que
viendo la defensiva referente en este momento en la NFL, que son los Texans, pues es una meta bastante importante, porque equipos como los Texans no necesitan blitz, no necesitan presionar con 5 o más defensivos para llegar al coreback, y creo que eso es lo que necesitan también hacer los Patriots. Y otro jugador que llama mucho la atención, por supuesto, es Eli Raridon, que es el jugador que tomaron en la tercera ronda del draft, ala cerrada de Notre Dame. El dato, Notre Dame ha aportado un ala cerrada a la NFL en 9 años consecutivos del draft. Es una escuela que sabe producir muy buenos para el nivel profesional. Algunos se vuelven élites, otros son simplemente serviciales, pero es una gran fábrica de alas cerradas para la NFL. Y los Patriots toman otro de sus jugadores más importantes en esta posición, por lo menos en el último año. Raridon tiene las dudas de sus lesiones, como lo hablamos en la edición anterior. Tuvo 2 años con lesiones del ligamento anterior cruzado, pero sus últimos 2 años también estuvo libre de lesiones. Entonces, el equipo está confiando en que va a mantenerse así, pero creo que es un jugador que cuando sufra algún golpe, cuando se quede un poco más de tiempo tendido en el campo, va a generar preocupación porque evidentemente está esa condicionante en su historial de lesiones, pero hablando de lo positivo, es que es un jugador que creo yo que le aporta también a los Patriots algo que le hacía falta, y creo que Hunter Henry por la edad ha dejado de ser, y es una presencia en el pase largo. El año pasado promedió 15.1 yardas por recepción, es una amenaza vertical, es un jugador que a pesar de que puede bloquear y que aparentemente por su físico debería quedarse más en zona intermedia, zona corta del campo, suele ir un poco más lejos. Y creo que a Drake May, este tipo de receptores altos, corpulentos, que pueden ir vertical, le convienen porque él suele retar mucho las coberturas, le gusta ir balones divididos. Por eso, jugadores como Mac Collins terminaron al final del año con más recepciones que, digamos, Stephon Diggs o Keishon Boutte, que son jugadores que te ganarán con velocidad y agilidad, pero no suelen ser muy físicos. May necesita receptores físicos y Raridon precisamente le otorga eso a la ofensiva. También tuvo 6 de 9 pases disputados, atrapados en su carrera, el año pasado, mejor dicho, y obviamente tiene una complexión muy similar a lo que fue Rob Gronkowski. No diciendo que sea igual, porque tampoco se trata de eso, pero físicamente está mucho en el prototipo de alguien como Gronkowski, lo cual nos lleva a suponer que por eso McDaniels lo quiso, porque es un jugador que le recuerda a la cerrada que funcionó físicamente en su sistema y lo ha querido replicar. En su momento lo intentó con Devin Asiasi en 2020, no funcionó. Dalton King no puede contar porque era un jugador más bien del tipo Aaron Hernández, más bajito, más tipo receptor, que puede escabullirse en cobertura de zona, pero no es tu ala cerrada prototípica. Sí lo era Asiasi, no funcionó, pero la esperanza es que Raridon sí lo haga. Creo que tiene el potencial. El problema es eso, que hasta ahora es potencial, pero no es hechos. No me parece un jugador tan hecho como lo son los otros dos, Lomu y Jackas, que pueden ser jugadores que no tengan mucha participación en su primer año, pero siento que van a estar listos para cuando se les necesite. En el otro, pero en el caso de Raridon, no creo que sea el caso. Y creo que por eso también han traído a jugadores como Julian Hill, Tanner Ackern, que son jugadores que ya sean novatos o sean jugadores de la agencia libre, en caso de Hill, son jugadores que terminan por darle otras garantías a los Patriots por si Raridon todavía necesita otro año para mejorar, porque creo yo que lo más importante de destacar de sus lesiones no es que lo hayan condicionado solamente, sino que le quitaron quizás tiempo de juego que lo hubiera necesitado para desarrollarse como a la cerrada, porque siendo totalmente objetivos, fueron los últimos 2 años los que tuvo para aprender la posición, desarrollar rutas y todo eso. No tuvo un proceso completo. Entonces, en la NFL va a llegar como algo incompleto y necesita tiempo. No sé si esté listo para saltar al campo, pero las condiciones las tiene. Y obviamente si logra conectar con May, aunque no tenga la frecuencia de juego que desearíamos para un receptor, creo que Rarion puede terminar convirtiéndose en un jugador que cuando llegue su momento no va a tener tan difícil convertirse en el titular del equipo.
Recordando, por ejemplo, casos como el de Keishon Booty, por ejemplo, en 2024 empezó a conectar con Drake May y esa conexión en 2025, un año después, fue vital. Quizás en 2024 no tuvo tanto impacto, pero el año siguiente sí, porque ya estaba la semilla sembrada. Entonces, pensando igual, creo que la semilla que pueda sembrarse en la relación entre Raridon y May es muy importante. Otro jugador que llama bastante la atención es Namdi Ovisor, que es el linebacker tomado en sexta ronda, un jugador que físicamente creo yo que no dista mucho de los linebackers de rotación que tuvieron el año pasado, tanto en altura como extensión de brazos. Creo que en peso es todavía un poco por debajo de lo que fueron jugadores como Givens y compañía, aunque es muy similar. Y creo yo que tampoco eso es bueno, porque creo yo que Givens era muy fácil de doblegar en situaciones contra la carrera. Creo que cuando Spillane estuvo lesionado batallamos mucho porque no teníamos los linieros físicamente preparados para la ausencia de Spillane. Y creo que este año es aún más evidente que sin Spillane va a sufrir mucho la línea defensiva para contener los ataques por tierra, porque no va a tener el apoyo en el segundo nivel de los linebackers si cae alguien como Spillane. Pero Visor termina por ser un jugador intrigante porque a pesar de ser sexta rondas, yo sí lo veo teniendo algún rol, por lo menos en equipos especiales. Creo que es cierto que se concentraron mucho en equipos especiales al final del draft, pero creo que viendo los juegos del año pasado, hubo muchas ocasiones en que la línea defensiva tuvo que detener ofensivas rivales en muy malas posiciones de campo porque el pateador no despejaba como debía, porque no había buena cobertura en las patadas. Hubo muchos problemas, tanto en regresos como en defender regresos, y es algo que han tenido que atacar también en el draft y en agencia libre. Y jugadores como Visor creo que van a tener un papel importante en lo que podría ser el resurgimiento de los equipos especiales, porque Springer ha hecho un buen trabajo con lo que le dan, pero cuando no le das mucho, no te puede dar más de lo que pues, está en el campo. Pero cuando le han dado talento, como ocurrió en 2024, se volvió una de las unidades top de la NFL. De hecho, le salvaba a veces el trabajo a la defensiva, que era un desastre en 2024. Así que yo creo que no está de más que sigan invirtiendo ahí. Es un jugador que además tuvo 4.53 segundos en las 40 yardas, tuvo 302 tacleadas totales en la universidad, 88 el año pasado. Así que es un jugador que puede ser bastante trabajador, bastante cumplidor, y aunque quizás no se convierta en titular, creo que hace falta profundidad, por lo mismo de que si llega a faltar Spillane en la temporada, necesitas gente que entre al campo y aporte y que no solamente les pasen por encima. Y esos son los jugadores que seleccionados creo que llaman más la atención. También está el caso de Pranty, pero creo que la intriga es ver si alguien como Kieron Pranty puede ser un jugador pues que no se considere como un pick desperdiciado, porque era un jugador que no estaba en muchas listas de analistas y cuando lo tomaron hizo a más de un fan rascarse la cabeza porque no sabían quién era. Es un jugador que, según los scouts, algunos lo tenían en consideración, destacando mucho sus habilidades atléticas, otros ni siquiera lo tenían en el radar. Y el consenso general es que es un jugador que tiene cierto potencial, pero los Patriots están confiando demasiado en sus entrenadores para sacarle todo el jugo posible a este pick. Y ojalá así sea. Es un jugador que, dentro de lo malo, suele cometer muchos castigos, no tiene mucha disciplina en coberturas, pero tiene la altura y tiene la velocidad para ser un buen cornerback en la NFL, sobre todo un cornerback en el exterior. No creo que del slot porque le falta velocidad para algunos receptores que puede enfrentar en esa posición, pero es un jugador que creo yo que puede ser bastante cumplidor. Ya de ahí nos podemos ir con los Crownover y todos ellos, pero son jugadores que a bote pronto pintan para ser reserva en el equipo y luchar por mantenerse en las rotaciones del roster a lo largo de la temporada. Pero si algo destacó la temporada anterior es que los Patriots fueron el único equipo que clasificó a postemporada que utilizó más a sus novatos. Porque en la lista destacan equipos como los Browns, que ni siquiera entraron a postemporada, y los Patriots sí, y tuvieron casi el mismo número de snaps de novatos que los Browns. Es un equipo que le dio mucho juego a sus jóvenes, entonces, probablemente también sean importantes este año. No creo que tanto, porque este año creo que la base está mucho más definida que el anterior, pero van a ser jugadores que, sobre todo las primeras tres selecciones, tienen que aportar en su primer año,
porque además son posiciones que creo yo que, aunque parece que tienen titulares fijos, también es cierto que no los trajeron solamente por capricho, sino porque saben que el titular ya está muy viejo o no ha estado en su mejor nivel y quieren ver también en el verano si siguen siendo los mismos titulares o hay que hacer cambios, hay que tener opciones. Entonces, ahí están algunos casos. También es muy interesante, y yo diría incluso más interesante, hasta fascinante, el caso de los UDFA este año, porque se ha hecho una gran inversión en jugadores no reclutados del draft. Algunos criticaron que el equipo no tomara algunas posiciones como receptor en el draft, y el equipo invirtió mucho en esta posición en los jugadores no reclutados. También incluso han estado buscando linebackers. La semana pasada se reportó la firma de Khalil Jacobs de Missouri, es un linebacker muy similar a Ovisor. Físicamente son jugadores muy similares, con la diferencia de que, a diferencia de Ovisor, que es mejor en cobertura de pase, en el caso de Jacobs es mejor presionando al quarterback, aunque le cuesta en todo lo demás. Su jugador que estaba proyectado al final del día 3, por ahí de la sexta, séptima ronda, terminó cayendo como UDFA. Y también hay otro jugador que han invitado a esta sesión a este minicampamento de novatos, que es Kwiatkowski, Jordan Kwiatkowski, de Central Michigan, que es un jugador que tuvo 117 tacleadas y 3 fumbles forzados. Es un jugador muy agresivo, muy del estilo de Jacobs. Parece que dentro de lo que cabe, Vrabel tiene muy claro cuál es el perfil de linebacker que quiere para su ofensiva, para su defensiva, y son jugadores que sean bastante agresivos. Kwiatkowski también estaba proyectado para el día 3, jugador muy intrigante y desgraciadamente es de una universidad muy pequeña, un programa no muy conocido. Entonces eso también suele ser condicionante, porque hay jugadores que muchas veces seleccionan por la universidad, pero cuando no tienes la universidad y además a lo mejor tus números no son tan destacados, te cuesta llegar a la NFL, y a veces el simple hecho de no tener la universidad correcta te cuesta un pick en el draft. Entonces, en el caso de Kwiatkowski, pues él va a tener que pelear como invitado. Todavía no tiene un contrato garantizado. Esperemos que pueda conseguir uno, porque creo yo que la competencia de linebacker necesita más nombres. Creo que Ovisor no es suficiente, Jacobs no es suficiente, tienen que invertir más porque se les fueron varios linebackers en la agencia libre, y también creo que ya venían arrastrando una necesidad de reforzar la posición. Entonces, entre más mejor. Y creo yo que por lo menos uno o dos tienen que resultar jugadores útiles para este roster defensivo. También otro jugador que destaca muchísimo, y mencionábamos, la inversión en receptores ha sido considerable porque se han traído 3 receptores por lo menos, una posición que no decidieron reforzar en el draft. Sí lo hicieron en la agencia libre con Romeo Dobbs, pero viendo lo que ha pasado con AJ Brown, parece que esa es la prioridad. En vez de buscar un jugador en el draft, ha sido la prioridad ir por AJ Brown. Y por otra parte, aún así han traído jugadores que creo yo que le van a competir a los Efton Chisholm, a los de Mario Douglas. Y el que creo yo que más destacaría de estos novatos que han traído es Kyle Dixon, porque le dieron un bono histórico de $252,000. Es un jugador que tiene muy buen salto y muy buena velocidad. Es un jugador que yo creo que le puede competir incluso a Keishon Boutte, porque Boutte no va a entrenar. Aparentemente él no va a entrenar en estos off-season voluntaria. Veremos si se presenta a minicampamento o ya fue intercambiado para entonces. Recordemos que el minicampamento que involucra a todo el equipo ya es en junio, y si por ahí lo deciden mandar en el paquete de AJ Brown, pues también se va a ir Keishon Boutte. Entonces, habrá que ver qué pasa, pero Dixon es un jugador que le tienen mucha fe por viendo el bono que le han dado, $252,000. Mencionábamos a Tanner Arkin, es otro jugador que llama mucho la atención porque tuvo un 79.5% de calificación en bloqueo de carrera en Pro Football Focus, y tuvo 2 touchdowns en 13 recepciones en zona roja con su universidad. Es otro jugador que yo creo que viene a competirle al fondo de la posición, pero un fondo que igual es necesario tener por cualquier eventualidad, sobre todo porque creo que no tenemos un jugador de reserva para una posible, y ojalá nunca ocurra, pero una posible lesión de Roger Gilliam, el fullback que firmaron en esta agencia libre.
Y creo yo que Arkin le va a competir directamente a Lamp y a Dupree. Y obviamente Raydon pues va a estar con Hunter Henry y Julian Hill. Pero tener a alguien como Arkin, ¿no? Que pueda bloquear, es muy claro que el equipo quiere un cuarto ala cerrada que pueda funcionar como fullback y pueda funcionar como ala cerrada. Y creo que ahí Arkin tiene una posibilidad. No es el mejor en recepciones, pero considero que su capacidad en bloqueos puede ser incluso superior a la de Dupree y Lamp. Habrá que verlo en el campamento porque tiene la ventaja de que Lamp y Dupree el año pasado casi no hicieron nada y el caso de Lamp incluso salió lesionado antes de que iniciara la temporada regular y puede colarse y tomar su lugar. Y finalmente John Darius Morgan, que es un guardia centro, puede jugar varias posiciones en el interior de la línea ofensiva y le da al equipo esa versatilidad de ese jugador que pueden utilizar en varias posiciones en el interior. Creo yo que es muy útil, sobre todo porque no fue una posición que invirtieran en el draft tampoco. Y fuera de Tucker tampoco invirtieron en agencia libre. Ahí está jugadores como Kaidan Wallace, está Ben Brown, pero creo que tener más jugadores, más opciones siempre es importante. Y John Darius Morgan es un jugador que puede darle mucha variedad de opciones en caso de que quieran un centro, en caso de que necesiten un guardia por derecha, un guardia por izquierda. Creo que Morgan, por eso, por ahí puede terminar colándose, quizás a escuadra de prácticas o inclusive en el roster principal, porque tampoco es que la competencia en el interior, en los suplentes, sea muy buena. Como digo, están jugadores como Wallace, que es un tackle convertido en guardia, pero hasta ahí no ha hecho nada para ganarse un puesto como reserva. Ben Brown es un buen guardia, pero necesitas otro. Y además Brown creo que lo van a querer utilizar ahora como suplente en el caso de que Jared Wilson sufra alguna lesión o algo en el centro, porque esa es su posición natural. Entonces Morgan va a ser muy, muy importante en esa rotación, en esa lista de opciones para suceder a cualquiera de ellos. Entonces esos son los jugadores que yo estaría viendo en el minicampamento de novatos. Recapitulando, pues está eh, el ala cerrada Eli Raridon, el tackle ofensivo Caleb Lomu, el el pass rusher Gabe Jackas, el receptor Kyle Dixon, el ala cerrada Tanner Erkin, el receptor Nick De Gennaro, el guardia John Darius Morgan y el linebacker Jordan Kwiatkowski. Son los jugadores que creo yo que pueden ser, pueden generar suficiente interés para ustedes en estos 3 días de mini campamento. Y recordarles que el sábado es cuando tendremos las primeras fotos, los primeros videos de estos chicos con el uniforme de los Patriots y tenemos a lo mejor alguna noticia en caso de jugadores como Kwiatkowski que podrían tener su contrato en estos días si las pruebas van bien con los Patriots. Y finalmente, recordar también que la próxima semana, muy probablemente, 99% de probabilidad, tengamos oficialmente el calendario de la NFL 2026. Todavía no se ha revelado quién va a ser nuestro rival de la semana 1, pero se han manejado al menos 3 opciones. Los Seattle Seahawks, que recordemos que jugarán el miércoles 9 de septiembre en un partido muy extraño en Seattle, donde ellos van a tener que abrir la temporada regular, pero a mitad de semana. Le podrá tocar a los Patriots jugar ese día. No estaría tan mal porque creo yo que les daría bastantes días de preparación para la semana 2, aunque pues sí sería raro para nosotros como aficionados ver un partido de miércoles por la noche. Y además en Seattle, que podría ser la revancha del Super Bowl 61, del Super Bowl 60, perdón, y ver si los Patriots pueden vengarse, por lo menos aliviar un poco el dolor de haber perdido la final de la NFL en febrero de este año. Otra opción son los Denver Broncos, la revancha del juego de campeonato que perdieron los Broncos en Denver. Esa es una opción para la semana 1. Y la otra opción es estrenar el nuevo estadio de los Bills eh, en la semana 1, un partido en el cual pues es un duelo divisional que además tiene implicaciones de dominar, de ganar otra vez la división. Es muy probable que también lo consideren. Los Bills obviamente es un equipo muy atractivo, tiene a Josh Allen, han hecho una importante inversión este año y tampoco tienen a Sean McDermott, entonces también está el morbo de ver cómo lo hace Joe Brady. Y los Patriots, pues el año pasado dividieron victorias entre ellos, recordando que incluso le ganaron el primer juego en Buffalo y luego perdieron en New England. Y entonces
puede ser muy interesante para la NFL. Por lo menos esas son las tres principales opciones para abrir la temporada regular y ya veremos si eso ocurre. El resto del calendario es un tanto más complicado que el año anterior. Es el calendario fácil número 12, o sea, ni siquiera estamos en el top 10 de los calendarios más fáciles. Para aquellos que se quejaban de que el equipo había tenido un paseo de rosas el año pasado, pues ya no tanto. No es tampoco el calendario más difícil, ha bajado, se consideraba el más difícil o uno de los más difíciles hace unos meses, ya no tanto porque ahora se toma en cuenta lo que puede hacer el viaje, los jugadores que han traído sus rivales y los que han salido. Entonces cambió mucho la cosa. Sigue siendo un calendario difícil, pero es una buena prueba para ver si este equipo y su cultura con Mike Vrabel realmente está lista para ser un contendiente al Super Bowl todos los años, o solamente fue una sorpresa y una anécdota lo del año anterior, sobre todo porque es un equipo que creo yo que a pesar de que pudieron haber hecho alguna inversión más durante estos meses, si traen a Brown, van a cerrar, creo yo, una offseason bastante activa, con bastantes refuerzos. Ya tienen jugadores, una base de jugadores sólida. Si por ahí también necesitan extender a Cristian González y lo hacen, probablemente también eso va a ayudar a crear expectativas a este equipo, porque está invirtiendo dinero ahora para hacer un equipo que gane el Super Bowl, para volver al Super Bowl y ahora sí ganarlo. Y bueno, ahí está la cuestión, ¿no? Ver qué puede hacer este equipo. Se proyecta 9.5 victorias, que es menos de lo que consiguieron al final de la temporada anterior, pero también es más de lo que se proyectaba al inicio del año anterior. El año anterior se proyectaban alrededor de 8 victorias en toda la campaña y se logró más, se lograron unas 6 victorias más y este año se proyectan 9.5. El equipo, si vuelve a conseguir más, pues es un equipo de 10, 11 victorias. Creo yo que es un rango bastante estimable. Y yo creo que el equipo de 9 victorias no va a bajar porque creo que tiene el suficiente talento como para no hacerlo. Y la temporada siempre es diferente. A veces en el papel parece que va a tener el calendario más difícil, pero no contamos las lesiones. Se cuentan también los récords de la temporada anterior. Y hay equipos que no llegan bien. Así como pueden cuestionar que los Patriots tuvieron suerte, hay equipos en el calendario de los Patriots que se pueden caer en la temporada actual. Que a lo mejor el año pasado no les afectaron algunas cosas y este año sí. Entonces, creo que medio medio en ese aspecto. Y yo creo que los Patriots pues tienen la oportunidad de finalmente consolidarse nuevamente como ese contendiente de todos los años al Super Bowl y veremos qué llega a ocurrir. Finalmente, y como una última nota antes de hacer la despedida de este episodio del podcast, por ahí se ha comentado que con AJ Brown hay dos opciones, ¿no? Y eso solamente es para tenerlo en cuenta. Adam Schefter dice que podría ser una primera ronda del 2028, o sea, dentro de 2 drafts. Y la otra opción es la primera ronda de 2028 más una selección de segunda o tercera ronda de 2027, según Jeff McClain, que es un reportero de Filadelfia. Obviamente creo que todas estas noticias vienen del lado de Filadelfia, están dejando muy en claro lo que quieren y lo que van a obtener o lo que pretenden obtener, y será cuestión de ver si Wolf, Cowden y Vrabel pueden negociar algo menor, porque hasta ahora no parece que haya otro equipo interesado. Se ha mencionado que podrían incluir a los Chiefs para meter presión, porque es un equipo que necesita receptores todavía, pero no lo sé, es un equipo que todavía no se ha involucrado. Habrá que ver si hay equipos que se involucran. Van a querer meterle presión a los Patriots, pero la realidad es que el mercado se ha reducido solamente para New England. Y si no pudieron hacer que los Rams se lo llevaran en su momento, yo veo difícil que ahora otro equipo se lo lleve. Y los Patriots, pues veremos si sucumben o no a la presión de los Eagles. Habrá que ver cómo contraatacan ellos también en los medios de comunicación. Pero eso todavía falta tiempo y del dicho al hecho hay mucho trecho. Mi nombre es Henry B. Franco. Este fue otro episodio del podcast de Nación Patriota. Espero que les haya gustado. No olviden comentarnos, dejarnos sus opiniones y decirnos quién creen que va a ser el rival de la semana 1 de los Patriots, qué novatos es el que les llama más la atención o cuáles novatos les llaman más la atención y cualquier comentario que tengan, pues no olviden dejárnoslo porque lo vamos a estar leyendo. Esto fue todo. No olviden seguirnos en nuestro eh,
en nuestras redes sociales, en X, antes Twitter, en Facebook, en Instagram, en el canal de YouTube, donde se va a subir también este episodio, y en cualquier plataforma de podcast de confianza para que estén pendientes cuando se suba este episodio y nos dejen su like, comentario, suscripción, etcétera. Cuídense, hasta la próxima, tengan una excelente semana y nos estaremos escuchando, Nación Patriota.